Amigos televidentes, muy buenos días, feliz Navidad, felices fiestas para toda Venezuela que nos sintonizan a esta hora. Nosotros retomamos el espacio de la entrevista con el médico psiquiatra Gilberto Palmis. Bienvenido, muchas gracias por su tiempo. El gusto es mío, agradecido. Doctor, quisiera empezar hablando, son más de 300 millones en el mundo de personas que pues padecen de ansiedad según la Organización Mundial de la Salud. Esta patología, este trastorno, pues a veces es un poco subestimado en el hogar, ¿no? Ciertamente, bastante desestimado. Incluso fíjate que hay personas que consideran que la ansiedad, es decir, la han normalizado, ¿ok? De alguna forma. La ansiedad es una respuesta fisiológica normal ante cualquier circunstancia que pueda ponernos en peligro. El tema es cuando se extiende en el tiempo, cuando se cronifica o se prolonga, es allí cuando pasa a ser un problema. Y no podemos normalizar eso, porque la ansiedad tiene repercusiones en todos los aspectos de la vida diaria y repercusiones que pueden llegar a ser muy graves. ¿Cómo saber que esto se está prolongando y no es un hecho porque estamos nerviosos o porque deseamos algo puntual? Exacto. Si tú tienes, por ejemplo, te vas a enfrentar a una situación que per se es ansiogénica, genera estrés, genera ansiedad, pues bueno, es normal que antes de enfrentar la situación pues te sientas de esa manera. Ahora, si luego de persiste esa sensación de ansiedad, la sintomatología propia de la ansiedad, y además persiste horas, días, semanas o incluso meses, años, ya tienes que saber que ahí hay un punto de alarma y tienes que tratar de identificar el conflicto para tratarlo a tiempo, porque si no las consecuencias van a ser bastante importantes. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Porque es normal que entre todos hablemos, no, estoy ansioso, no, tengo ansiedad, y se usa de una manera quizá a la ligera, pero ¿cuáles son esos síntomas que a mí me permiten decir, bueno, esta persona o mi persona padece de ansiedad porque esto lo estoy sintiendo recurrentemente? Así es, fíjate, la ansiedad normalmente se manifiesta como una sensación de mucho desagrado, una sensación de aprehensión y desagrado a nivel interno, que la persona incluso no te sabe describir bien, no lo sabe poner en palabras. Generalmente se utiliza el término nerviosismo, estoy nervioso, tengo miedo y no sé por qué. Una vez que esto ya se prolonga, como te digo, se hace ya patológico, pero muchas veces la ansiedad también va acompañada de síntomas somáticos, palpitaciones, sudoración, náuseas, vómitos, dolores a nivel gastrointestinal o malestar a nivel gastrointestinal, dolores musculares, insomnio, importantísimo. Cuando la persona identifica que esto ya está formando parte de su vida diaria, tiene que de una u otra manera buscar ayuda de inmediato, porque, como te decía, las consecuencias pueden ser muy graves, porque todas las áreas de la vida se van a ver afectadas de una u otra manera, a nivel laboral, social, familiar, a nivel de pareja, y empiezas a ver entonces las consecuencias e incluso los demás. Y como tú decías, la gente ha normalizado mucho esto, es que sí, es que ando ansioso, es que estoy un poco ansioso y tal vez no te has dado cuenta de lo grave que es el problema y de las repercusiones que esto pueda tener. Ahora, ¿qué podemos hacer si nos sentimos ansiosos? Bueno, tenemos que ir al especialista sin duda, pero antes, ¿hay algún ejercicio, doctor, algo que podamos hacer en casa? Quizá un tema de respiración, un tema de poder drenar esas energías, ¿qué hacer? En efecto, cuando tú cuando logras identificar cuál es el detonante de la ansiedad, primero que nada hay que trabajar en eso, identificarlo. O sea, una vez que empiezas a sentirte, por ejemplo, con esa sensación desagradable, pálpitos o palpitaciones, mejor dicho, inmediatamente tratar de identificar qué sucedió previamente o qué va a suceder en un futuro inmediato que pueda estar detonándolo. Importantísimo aprender a respirar. Los ejercicios de respiración son básicos, fundamentales. De hecho, cuando se presentan los cuadros de ansiedad más intensos, incluso que alcanzan su pico máximo, su máxima expresión, que son los ataques de pánico, la persona generalmente hiperventila y eso agrava los síntomas. Tienes que aprender a respirar, a entender que hay una respiración que es la necesaria y que te va a ayudar a estabilizar. Respiración lenta, profunda, aprender a meditar, hacer yoga, actividades diarias sanas, como hacer alguna actividad física, actividades artísticas, culturales, ¿ok? Pero la respiración es fundamental, aprender a respirar es fundamental. Ahora, ¿a qué edad se puede empezar a padecer este trastorno? ¿Desde niño se puede? Sí, desde pequeño. O sea, hay niños que incluso ya tú a los 5 o 6 años, por mencionar una edad, puedes notar que son niños muy ansiosos, que de repente se asustan con facilidad, tienen temor, que es muy común dentro de toda una infancia, el temor a la oscuridad, por poner un ejemplo, pero a veces ya tú te das cuenta que sobrepasa lo normal, ¿no? Y son niños que de repente incluso a los que se les hace muy difícil interactuar con el entorno, interactuar con otros niños de su edad, interactuar con los adultos. Entonces, desde la edad, digamos que empezando la vida, puedes
identificarla, notarla y obviamente pues tratarla, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿quién padece más la ansiedad, doctor? Mira, hasta hace muy poco tiempo era el sexo femenino el que predominaba, generalmente una relación de 3-1, 2-1. Sin embargo, ya con el paso de los años, sobre todo en la última década, esos números se han ido igualando, se han ido haciendo equivalentes, ¿no? Ya prácticamente estamos hablando de 1-1 por cada mujer, cada hombre. Sí, porque definitivamente el día a día, el ritmo de vida que estamos llevando, pues, de alguna forma pasa factura. Antes de irnos a la pausa, en la pandemia exacerbó todos estos trastornos. Absolutamente. La pandemia fue, yo diría que uno de los principales detonantes de los cuadros de ansiedad que tenemos hoy en día, actualmente, después del año 2021, 2020-2021, es una de las principales causas. En su consulta, ¿hay más pacientes con ansiedad luego de la pandemia del COVID? Muchísimo. Ansiedad, depresión, ataques de pánico, trastorno de pánico, muchísimo. Diría yo, tal vez me quedo corto, creo que un 85% de los pacientes están consultando por eso. Tenemos que ir a una pausa y en el próximo bloque quiero que hablemos de algo que usted mencionó, que es la depresión, ¿no? Estamos en unas fechas en donde estos sentimientos quizás de tristeza pues se afloran, entonces quiero conversar con usted en la próxima parte de esto y si se quiere que nos dé algunos tips que podamos llevar en casa para poder sobrellevar esta fecha. Vamos a una pausa y regresamos con el médico psiquiatra Gilberto Palmes. Ya volvemos. Amigos, continuamos en la entrevista con el médico psiquiatra Gilberto Palmes y en la última parte conversábamos sobre la depresión y que cada vez está aumentando. Estamos en unas fechas en las que, bueno, la melancolía, la tristeza, esos recuerdos pues afectan, ¿no, doctor? ¿Cómo llevarla en estos momentos? Mira, primero que nada es importante entender que es perfectamente normal que en épocas como estas, por ejemplo, en las épocas navideñas, decembrinas, es muy normal sentir algo de melancolía, ¿ok? Claro. Algo de tristeza, sin embargo, nostalgia. Sin embargo, cuando ya esto de alguna manera empieza a profundizarse y al igual que la ansiedad empieza a prolongarse en el tiempo, ya hay que tener un poquito de ojo avisor allí y identificar que algo no está bien. A ver, básicamente uno trata de hacer una retrospectiva, ¿no? Y uno trata de identificar qué me tiene triste, por qué estoy así. De una u otra manera todo tiene una razón de ser, todo tiene un porqué. Tratar de entender, aceptar, porque en la vida no siempre tenemos el control de todas las situaciones. Hay cosas que se nos van a ir de las manos, hay cosas que no van a salir totalmente bien, situaciones que no van a salir del todo bien. Entonces hay que aprender a aceptar, hay que aprender a manejar la frustración, importantísimo. Actualmente el manejo de la frustración se ha hecho bien deficiente y eso trae consecuencias. Nos enseñan desde pequeños a manejarlo. Es correcto, desde pequeño hay una falta de educación en este aspecto. Entonces si no sabes manejar la frustración, eso, pero indefectiblemente te va a llevar de una u otra manera a estar ansioso e incluso a deprimirte. Entonces, entender que hay situaciones que se nos escapan de las manos, situaciones que no podemos controlar, aceptar, dejar ir, soltar lo que de alguna manera ya fue, pues ya fue. De hecho, en la depresión digamos que hay una especie de un dogma, ¿no? Que el paciente deprimido o la persona que se deprime está anclada al pasado, muy anclada al pasado, mientras que el paciente que tiene depresión está anclado al futuro, está pensando constantemente en lo que va a suceder, qué va a pasar y cómo voy a hacer. Y el deprimido está pensando constantemente en el pasado, aunque incluso no se dé cuenta. Entonces es importante aprender a identificar este tipo de cosas y por supuesto llevarlas de inmediato a un especialista porque la idea es manejar la salud mental. Doctor, ¿qué herramientas existen o qué ejercicios se pueden hacer para lograr dejar lo que está en el pasado, tomando en cuenta que vivimos en un país en el que hemos sufrido diversas acciones de cualquier tipo, desde lo social, lo político, e incluso uno sale a la calle, conversa con las personas y habla de la Navidad y automáticamente lo primero que se refiere a las personas es: antes esto era así, ahora no es así. ¿Cómo hacer? ¿Para qué herramientas podemos tener para poder dejar lo que está en el pasado? Exactamente, era lo que te decía, ¿no? Estar anclados en el pasado. Bueno, lo pasado, pues, lamentable o afortunadamente ya quedó atrás. Ahora tenemos que centrarnos en vivir, aunque pueda sonar cliché, vivir el aquí y el ahora. E incluso, a ver, por más difícil que pueda ser la situación,
Si tienes, por ejemplo, un techo que te cubra, tienes alimento sobre tu mesa, tienes ropa que te vista, dar gracias por eso, estar agradecido. Darle valor a eso. Darle muchísimo valor a eso, porque muchas veces damos por sentado que siempre vamos a tener alimento en nuestra mesa, que siempre vamos a tener un techo que nos proteja, y resulta que hay circunstancias que nos dicen que no. Entonces es importante, por ejemplo, rodearte de personas que de alguna u otra manera te nutran desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista mental, personas que no solamente vean el lado negativo de la vida, sino la otra cara de la moneda, ¿ok? Que es precisamente esto. Bueno, mira, a pesar de, también tenemos esto. Eso es importante, la gratitud, por decirlo de alguna forma. Rodearte de esas personas que te nutran. Actividades que te nutran también desde el punto de vista intelectual, espiritual, emocional. Ir al cine, ir al teatro, compartir con amistades, interactuar socialmente es importantísimo. ¿No? Exactamente, generar endorfinas, ¿no? La interacción social es vital. Ahora, doctor, está usted hablando hoy con nosotros, usted es un especialista en este tema, pero las redes sociales llegaron para dar consejos, ¿no? Si se quiere, si se pueden llamar así, ¿no? Y uno se puede sobreexponer, ¿no? Cuando está en alguna situación complicada, bien sea sentimental, laboral, y uno ingresa, por ejemplo, existe TikTok y hay una infinidad de tanto psicólogos, pero también personas que no tienen que ver con esta rama y que incluso, bueno, van al intrusismo y dan consejos a las personas. ¿Qué decirle a las personas cuando están pasando por una situación y, bueno, buscan las respuestas en las redes sociales? Se pueden sobreexponer, se pueden llenar de información inadecuada, ¿no? Mira, eso es bien, bien interesante que lo hayas tocado. Yo creo que el tema de las redes sociales definitivamente ha marcado un antes y un después en la historia de la humanidad, ¿no? Y creo que es un tema bien extenso que podría discutirse en otro momento. Definitivamente, cuando tenemos problemas personales, hay que evitar precisamente lo que tú decías, sobreexponerse, ¿ok? No hay necesidad de plantear cómo te sientes emocionalmente, qué estás experimentando en este momento o una situación X por la que estés atravesando. No tienes por qué exponerla necesariamente a todo el mundo, porque va a haber personas que con muchísima buena intención pueden querer ayudarte, tal vez no de la manera más adecuada, como van a ver los que te van a decir, por poner un ejemplo, eso le pasa a cualquiera. O, claro, ten fuerza de voluntad, tranquilo. No, lo importante es identificar el problema y buscar ayuda. Inmediatamente buscar ayuda. Las redes sociales pueden servir hasta cierto punto y sobre todo porque hay personas no calificadas, con el respeto que me merecen, pero personas no calificadas y que aconsejan y dan ciertos pasos o ciertos tips, ciertas orientaciones que no siempre son las más adecuadas. Doctor, antes de irnos, me gustaría que nos dé una diferencia. Siempre se habla de esto, el psicólogo y el psiquiatra. ¿A dónde hay que acudir cuando se tiene algún problema y dependiendo del problema, no? A ver, fíjate, el psicólogo estudió 5 años de licenciatura en psicología, tiene un amplio manejo de la conducta humana, ¿ok? Es licenciado en psicología. El psiquiatra es médico, tiene que hacer primero medicina, estudiar medicina y luego hacer un posgrado en psiquiatría. El psiquiatra aborda las patologías mentales desde el punto de vista médico y por supuesto el abordaje farmacológico también lo hace. También el abordaje psicoterapéutico. El psicólogo aplica pruebas psicológicas, el psicólogo puede hacer psicoterapia también, está capacitado para eso. Lo importante es buscar cualquiera de los dos. Generalmente se puede recurrir como primer paso a un psicólogo, okay, y si el psicólogo lo considera, referir a un psiquiatra. O puede ser también al contrario, del psiquiatra al psicólogo. Lo importante es trabajar de la mano y que la persona tenga conciencia de que tiene un problema y busque ayuda. Y acudir al especialista, aclarado este tema. Exactamente. Nuestro señor director ya nos dice que tenemos que despedirnos, amigos televidentes. Muchísimas gracias por estar allí viendo esta entrevista. Espero que les haya servido temas bastante importantes que no pueden ser desestimados. La invitación es que continúen en la señal de Televen porque en la próxima parte tenemos Lo Actual. Feliz día.